Bien, ahora vamos a tratar el tema de respuestas al estrés abiótico en plantas. Para eso vamos a aclarar o reiterar el concepto que hemos tratado ya en anteriores oportunidades, que es el concepto de estrés, ¿no? Por un lado, hay que tomar en cuenta lo que es la oferta y lo que es la demanda. La oferta corresponde a los factores ambientales, a lo que se encuentra fuera del organismo vivo, y la demanda corresponde a las necesidades, a los requerimientos del organismo. Por tanto, se denomina estrés aquella discordancia entre la oferta ambiental y la demanda del organismo. Pero acá le voy a poner una doble direccionalidad. ¿Qué indica esto? Que no solamente se puede originar estrés en el organismo porque hay una baja oferta ambiental, sino también porque hay una sobreoferta ambiental. Entonces, colocamos acá, puede haber, repito, una baja oferta ambiental, en consecuencia habrá déficit a nivel del organismo, o puede haber también una sobreoferta ambiental, en el cual también habrá que responder por parte del organismo a ese exceso de oferta ambiental. Ahora, ¿cuáles son los componentes ambientales que están básicamente representados para el caso de las plantas? Acá tenemos nosotros lo que sería el agua, ¿no? La luz, los nutrientes, ¿no? Otros seres vivos, ¿no? El espacio disponible para que pueda vivir. Son algunos de los principales componentes ambientales que constituyen la oferta para las demandas del organismo. Repito, entonces la discordancia entre oferta y demanda constituye el estrés. Puede haber estrés en un organismo tanto por déficit en la oferta, o sea, pocos recursos disponibles para la supervivencia, para la viabilidad de la especie, como también por una sobreoferta de recursos para el organismo. Lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las plantas. Decíamos que en el caso de las plantas puede haber un exceso de radiación solar y la planta tiene que enfrentar ese exceso de radiación solar. Entonces, bajo este concepto, ahora vamos a aclarar de que todo aquello que conlleva a esta situación de discordancia entre la oferta y la demanda y por tanto origina una respuesta adaptativa a nivel del organismo se va a llamar estresores. Entonces colocamos acá estresores. Es todo aquello que origina una respuesta o que produce una respuesta adaptativa. Una respuesta adaptativa en el organismo. Esto sería entonces un estresor en el organismo. Entonces, ¿cuáles serían los principales grupos de estresores? Habrá dos tipos de estresores, ¿cierto? Los estresores abióticos, que hemos mencionado, son los componentes inertes del ambiente, está la luz, el agua, ¿cierto? Los nutrientes, y los estresores, hemos indicado también los bióticos. Y consecuentemente acá están los otros organismos vivos. Otros organismos vivos que van a interactuar con la especie blanca o la especie que estemos tratando. Entonces, esto sería lo que podemos entender respecto a estrés. Ahora, considerando el carácter de las plantas, vamos a ver cómo las plantas reaccionan al estrés. Considerando que las plantas son seres sedentarios, entonces no pueden evitar
desplazándose o alejándose del estímulo o del estresor correspondiente. Entonces la pregunta el dilema que tendrían que enfrentar las plantas es básicamente el siguiente: o toleran al estresor o escapan del estresor. Es decir, el dilema frente a los estresores, ¿no? Tolerar o escapar. Veamos rápidamente estos conceptos. Borramos. Veamos si tenemos una gráfica al respecto. Si no lo tenemos, ya tendremos que hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros de que las respuestas pueden ser de tipo escape o de tipo tolerancia. Cuando hablamos del tipo escape, entonces, ¿qué pasará acá? Habrá un retraso o una disminución en el crecimiento. Un retraso o una disminución en el crecimiento. En periodos desfavorables. Y si hablamos de tolerancia será, cuentan con estructura o fisiología cuentan con estructuras o fisiología que permite afrontar las situaciones adversas, ¿no? Entonces acá, para adaptarse. En el otro caso, tenemos de que también se minimiza la exposición de estados vulnerables a condiciones extremas. Otra estrategia de las plantas es minimizar. A ver, vamos a escribirlo bien. Es minimizar la exposición a estados vulnerables. La exposición a estados vulnerables. A condiciones extremas. Minimizar la exposición a estados vulnerables a condiciones extremas. Por ejemplo, en el caso de las semillas, ¿no? Tendrán que tener una cubierta dura que permita resistir la deshidratación, la desecación, el calor y así mantenerse viable el embrión. También, en el caso de la estrategia de escape de las plantas, en las cuales hay un retraso en el crecimiento, tenemos como ejemplo nosotros acá las plantas efímeras de ambientes desérticos. Plantas efímeras del desierto. Que van a completar su ciclo de vida cuando las condiciones son favorables. Completan su ciclo de vida cuando las condiciones son favorables. Cuando las condiciones mejoran, ¿cierto? Y ejemplo de
En la estrategia de tolerancia tenemos, por ejemplo, cuando nos hablan acá de que cuentan con estructuras o fisiología para adaptarse, tenemos, por ejemplo, acá las plantas xerófitas, las plantas adaptadas a vivir permanentemente en ambientes con baja disponibilidad de agua, las xerófitas. Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos, precisamente lo que estamos comentando ahora, que corresponde a estas dos estrategias, la estrategia de escape o la estrategia de tolerancia. Borramos esto y tenemos acá nosotros, por ejemplo, las siguientes imágenes. La estrategia de tolerancia, en este caso, por ejemplo, las plantas de tipo cactus, las cactáceas, ¿no? Han modificado su tallo, han modificado sus hojas, espinas, para evitar la deshidratación y ser viables en ambientes escasos o con poca disponibilidad de agua. Entonces, este sería el ejemplo de las xerófitas. Por ejemplo, las cactáceas, ¿cierto? Vamos a ver otro ejemplo más. Borramos. También tenemos la siguiente adaptación. Acá tenemos nosotros las plantas de los ambientes costeros frente al Pacífico, que son conocidas como lomas, y consecuentemente es la flora de lomas. Estas plantas son efímeras, es decir, aparecen cuando la humedad atmosférica es alta y puede condensarse en gotas de agua y precipitarse, y esa disponibilidad de agua va a permitir que estas plantas puedan crecer rápidamente, botar semilla y luego esa semilla mantenerse viable hasta la próxima temporada en la que vuelva a haber condiciones favorables. Entonces, este sería un ejemplo de la estrategia de escape. Por ejemplo, en el caso de Lima se tiene un ecosistema muy conocido como son las lomas de la Chay, donde precisamente están las plantas efímeras. Otro ejemplo es el que tenemos ya para el caso de árboles. Tenemos lo siguiente. Borramos esto y tenemos la siguiente imagen. Acá tenemos nosotros por ejemplo el árbol del algarrobo. No, el árbol del algarrobo es la especie Prosopis pálida, en la cual puede ser exitosa en ambientes desérticos la especie Prosopis pálida, precisamente porque su raíz es muy profunda, alcanzando hasta inclusive los 20 metros, para que pueda bien. Entonces decíamos que el algarrobo puede alcanzar su raíz hasta 20 metros hasta alcanzar la napa freática y así ser exitosa en ambientes desérticos. Esto podemos comentar precisamente. Y también hay otra adaptación importante que pueden presentar las plantas para precisamente acomodarse a las condiciones ambientales. Mencionamos que son dos las estrategias, ¿cierto? El escape o la evitación, y la otra que es la tolerancia. Ahora vamos a ver nosotros entonces la respuesta de las plantas a niveles letales o subletales de estrés. Borramos esto y tenemos la siguiente imagen. Acá tenemos
la respuesta de las plantas a niveles letales o subletales de estrés, es decir, a niveles que pueden matar o debilitar en grado significativo a las plantas. A nivel de toda la planta se tiene reducciones en la germinación de las semillas, lo cual va a perjudicar también la supervivencia de la especie. Reducciones en el establecimiento de las plántulas, va a haber mucha mortalidad y por tanto poca regeneración. Pobre vigor de los brotes, va a haber por tanto un retraso o una lentitud en el crecimiento. Un decrecimiento en el rango de las raíces, lo cual va a limitar el acceso a nutrientes y a agua. Un enrollamiento y senescencia de las hojas, lo que va a limitar o disminuir la capacidad fotosintética. Una disminución de la tasa fotosintética, lo que va a perjudicar la producción de fotoasimilados. Una reducción en la viabilidad del polen, lo que va a perjudicar la fecundación y consecuentemente la formación de frutos y semillas. Una reducción y llenado incompleto de los granos, que va a disminuir el rendimiento de los productos, en este caso los frutos. Y a nivel celular o subcelular, la respuesta de las plantas, precisamente a niveles letales o subletales de estrés, son niveles incrementados de osmolitos, que son aquellos que van a tener que permitir una retención de agua para evitar la deshidratación, una represión general de la biosíntesis de proteínas. Decíamos que el estrés básicamente conduce a respuestas inhibitorias. Cambios selectivos en los niveles de sodio, potasio, un incremento en la insaturación de los lípidos de membrana. Por ejemplo, en el caso de las plantas expuestas a temperaturas muy frías, pueden congelarse los componentes de la membrana y esto perjudicar la capacidad fotosintética. Consecuentemente, una respuesta adaptativa es incrementar la insaturación de los lípidos, es decir, de los PUFA, de los ácidos grasos poliinsaturados a nivel de las membranas celulares. Y por otro lado, también una regulación positiva de la glucólisis y enzimas requeridas para la fermentación alcohólica. Entonces, estas serían, repito, las respuestas de las plantas a niveles letales o subletales de estrés. Veamos rápidamente nosotros a nivel de mecanismos qué estaría pasando con el estrés a nivel celular, a nivel molecular, para luego ver ya los casos particulares de estrés abiótico. Para eso vamos a tomar en cuenta nosotros que toda situación de estrés, acá está, vamos a probar esto primero. Toda situación de estrés a nivel macro, a nivel celular, se traduce como estrés oxidativo. Estrés oxidativo. Entonces, ya hemos comentado en anteriores oportunidades sobre lo que es el estrés oxidativo. Vamos a mencionarlo rápidamente con el siguiente gráfico. Ponemos acá. Entonces, la siguiente imagen. Acá está. Acá tenemos nosotros precisamente lo siguiente. Tenemos en la parte superior los estresores. Por ejemplo, indicamos que puede ser una deficiencia, pero también una sobreoferta de componentes ambientales. Por ejemplo, puede ser la luz intensa, excesiva radiación solar, heridas o lesiones causadas por insectos o por mamíferos a través de la herbivoria. También puede ser la aplicación de compuestos químicos como herbicidas, el propio envejecimiento, la presencia de este gas, el ozono, la sequía, presencia de patógenos, el calor o el frío, metales pesados y la nodulación de la raíz.
Todos estos componentes que están en la parte externa del organismo, en la parte ambiental, van a influenciar en la generación de especies reactivas de oxígeno, lo que va a conllevar a un estrés oxidativo. Consecuentemente, las especies reactivas de oxígeno se producen durante diferentes tipos de estrés. Ya podemos ver acá estrés biótico y estrés abiótico. Estas especies reactivas de oxígeno son muy, como su nombre lo dice, son muy reactivas, dañando proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Veamos un poco más entonces sobre estas especies reactivas de oxígeno. Borramos. Tenemos lo siguiente. Acá están. Las especies reactivas de oxígeno, tenemos algunas que tienen carga y son llamadas radicales libres, y otras que no tienen carga. Consecuentemente, son menos dañinas, menos tóxicas que las otras. Estas tres que hemos colocado acá son radicales libres. Y consecuentemente son más reactivos y más dañinas en exceso que la otra molécula que tenemos acá, que es el peróxido de hidrógeno de la oxigenada. Tenemos el oxígeno singleto, el anión superóxido, el radical hidroxilo. Principalmente esta molécula, que voy a marcar acá con un asterisco, este radical libre específicamente, mejor dicho, y esta molécula que es el peróxido de hidrógeno, son también moléculas de señalización celular, son también segundos mensajeros, participan en la señalización celular normalmente en todos los organismos que respiran o que son aeróbicos. Sin embargo, en cantidades excesivas, cuando se generan por situaciones de estrés, pueden causar daño, como hemos indicado, a proteínas, ácidos grasos, ácidos nucleicos. Entonces, tenemos acá los dos grupos, repito, radicales libres, que son aquellos que tienen carga, y aquellos que no tienen carga, como el peróxido de hidrógeno. De los radicales libres, el más perjudicial, el más dañino, es el radical hidroxilo. Este es el más dañino, el más perjudicial para las estructuras celulares. Ahora, consecuentemente, las plantas tendrán mecanismos para poder enfrentar este daño oxidativo. Veamos lo siguiente entonces. Borramos. Y tenemos que las plantas, no solamente en realidad las plantas, sino todos los seres vivos aeróbicos, incluyendo nosotros, los humanos, tenemos mecanismos que son de dos tipos. Son antioxidantes, son enzimáticos y no enzimáticos, que van a permitir remover o destruir los radicales libres o, en general, las especies reactivas de oxígeno. Por ejemplo, acá estamos viendo nosotros que participan enzimas, porque son todo lo que termina en asa son enzimas. La ascorbato peroxidasa, que trabaja en conjunción con el ácido ascórbico, la vitamina C, la dehidroascorbato reductasa, la dehidroascorbato reductasa y la glutatión reductasa. Estas moléculas van a participar removiendo el exceso de agua oxigenada que normalmente producimos todos los seres vivos, ¿no? Y que, repito, en cantidades mínimas es muy beneficiosa, es un segundo mensajero, participa en muchos procesos celulares, pero en cantidades excesivas generadas en situaciones de estrés puede causar mucho daño a las estructuras celulares. Consecuentemente, la última enzima de toda esta cadena de enzimática que vemos acá, la última enzima es la que es llamada catalasa. Esta enzima catalasa es la que va a degradar al agua oxigenada en oxígeno y en agua. Pero también hay otra enzima que es la ascorbato peroxidasa. La ascorbato peroxidasa es una enzima que también va a degradar la oxigenada a agua. Entonces acá tenemos los mecanismos de tipo enzimático.
El mecanismo no enzimáticos se refiere básicamente a la presencia de antioxidantes, como mencionamos acá, como la vitamina C. Veamos ahora el gráfico de las respuestas adaptativas al estrés. Borramos esto. Y tenemos acá lo siguiente. Vamos a ver nosotros qué pasa, cuál es la curva del estrés y por qué se denomina al estrés con otro nombre también. Al estrés también se denomina con otro nombre. El nombre clásico es el síndrome general de adaptación. Síndrome general de adaptación. Ya. Tenemos nosotros un óptimo fisiológico. Si acá interviene un estresor, entonces, y hay una resistencia mínima del organismo, en este caso la planta, esto va a conllevar a la muerte. Muerte. A ver, vamos a colocarlo acá entonces. Esto sería el óptimo fisiológico. El óptimo fisiológico. Si acá se genera una situación de estrés por exposición a un estresor y la resistencia es mínima, colocamos acá entonces resistencia mínima, es decir, si la planta no tiene capacidad de adaptarse a esa situación de estrés, sencillamente va a conllevar a la muerte de la planta y se acabó. Pero puede pasar otra condición. Miren lo que está pasando acá. Si hay una capacidad de adaptarse, de responder a ese estresor, se está adaptando, pero esa resistencia va a alcanzar un máximo. Entonces acá ponemos nosotros resistencia máxima. Máxima, ¿a quién? A esa situación de estrés. Entonces, frente a esa resistencia máxima, ¿qué está pasando? Otra vez hay un declive que puede conllevar a las siguientes condiciones. Una condición es que desaparece la situación de estrés, se adaptó completamente la planta. Desaparición de la situación de estrés. Desaparición de la situación de estrés. Consecuentemente, va a haber nuevos óptimos fisiológicos. Nuevo óptimo fisiológico. O, en el peor de los casos, esto va a conllevar también otra vez a la muerte de la planta. Entonces, explicando ahora rápidamente todo este gráfico otra vez. La planta se encuentra en homeostasis, en un óptimo fisiológico. Se expone a un estresor, se produce la situación de estrés, es decir, la discordancia entre la oferta ambiental y la demanda del organismo, y si la planta tiene u ofrece resistencia mínima a ese estresor, puede conllevar a la muerte de la planta. Se acabó. Pero si la planta tiene mecanismos para adaptarse y ofrecer resistencia a ese factor
estresante o a ese estresor, se va a alcanzar una resistencia máxima. Esa resistencia máxima va a conllevar a que el estresor ya no cause mayor problema. Entonces se considerará que ha ocurrido la desaparición de la situación de estrés, es decir, el estresor ya no causa ningún problema de adaptación a la planta. Consecuentemente se puede alcanzar un nuevo óptimo fisiológico, o puede conllevar también a la muerte de la planta. Entonces, si ustedes ven acá, voy a colocar acá puntos suspensivos. Podemos ver en esta gráfica que el nuevo óptimo fisiológico que tenemos acá, en comparación al óptimo fisiológico original, es superior, numéricamente hablando, al óptimo fisiológico inicial. ¿Esto qué nos indica? Que el estrés conlleva a una adaptación. Y si hay alguna alteración perjudicial para la planta, entonces este estrés va a ser negativo. Pero si conlleva a una mejora en la planta, va a ser un estrés positivo. Consecuentemente, cuando se habla de muerte de la planta, porque no hubo resistencia, o porque se superó los niveles de resistencia máxima, entonces en estos casos se habla de distrés. Y cuando la situación estresante conlleva a un nuevo óptimo fisiológico, a una adaptación de la planta o del organismo vivo en general, se llama eustrés. ¿Cuál es la diferencia entre eustrés y distrés? El eustrés tiene efecto positivo porque permite una nueva adaptación, alcanzar un nuevo óptimo fisiológico. El distrés tiene un efecto negativo porque disminuye la capacidad de sobrevivencia de la planta y consiguientemente puede conllevar a la muerte. Entonces, esto es lo que corresponde a la gráfica del síndrome general de adaptación o del estrés. Veamos ahora nosotros qué pasa, cómo responden las plantas a esta situación en el caso de estrés abiótico. Borramos todo esto y tenemos acá lo siguiente. Vamos a ver. Y acá tenemos también otro gráfico. Hemos indicado que el estrés se conoce también con el nombre de síndrome general de adaptación, ¿cierto? Esto sería el estrés. Hay un nivel óptimo fisiológico, un nivel de resistencia, de alarma, que alcanza la resistencia o puede llegar al agotamiento. Entonces, esto, repito, el eustrés tiene un efecto positivo y el distrés tiene un efecto negativo. El distrés va a conllevar ya sea al agotamiento o a la muerte, y el estrés va a conllevar a la resistencia o a una nueva adaptación. Bien, continuemos. Volvamos. Ponemos a ver la siguiente gráfica. Ahora vamos a ver nosotros acá tenemos un gráfico en el caso particular de las plantas. Las plantas, como todo ser vivo, se van a exponer a estresores abióticos y estresores bióticos. Entre los estresores abióticos, para el caso particular de las plantas, se tiene, por ejemplo, la salinidad, la sequía, el calor, el frío. Los estresores bióticos los vamos a ver en la próxima clase, sin embargo aquí ya lo tenemos a los insectos, los necrotróficos y los biotróficos, para el caso de hongos, por ejemplo. Ambos de estos estresores bióticos y abióticos van a actuar a nivel de las hormonas y a nivel de factores de transcripción. Indicamos que a nivel de las hormonas y a nivel
factor de transcripción va a conllevar a qué? A una inhibición. Van a conllevar a una inhibición. Entonces, inhibición de procesos. Repito, los estresores bióticos y abióticos en su gran mayoría van a influenciar a nivel de inhibición de procesos, en los cuales van a participar, para esta condición van a participar hormonas y factores de transcripción. De hormonas ya sabemos que son y cuáles son, ya sabemos que son inductoras, inhibidoras y eclécticas. Hemos hablado algo ya de factor de transcripción, sin embargo vamos a aclarar un poquito más para poder entender las respuestas al estrés en las plantas. Borramos esto y ponemos lo siguiente, a ver. Acá está. Acá está un gráfico de lo que son los factores de transcripción. Veamos acá. Por ejemplo, llega un primer mensajero que es el factor de crecimiento. Acá vamos a ponerle, este es un primer mensajero o ligando, que es por ejemplo, el factor de crecimiento. Interactúa con su receptor en la membrana, su receptor celular, ¿no? Y se van a formar o se van a activar unas proteínas que lo tenemos acá, denominadas factores de transcripción. Esas proteínas llamadas factores de transcripción van a asociarse con el DNA y van a tener, por ejemplo, los siguientes efectos. Van a actuar sobre un gen que promueve la división celular, o van a actuar sobre otro gen que promueve el crecimiento. Consecuentemente, los efectos van a hacer que los factores de transcripción, para este ejemplo, son proteínas que causan crecimiento y división. Pero repito, son aquellas proteínas que actúan asociadas al DNA y o bien promueven o bien inhiben la transcripción y consecuentemente la traducción del material genético. Otro ejemplo más, otra imagen más para poder entender lo que son factores de transcripción. Ponemos acá lo siguiente. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos nosotros el DNA y acá tenemos dos tipos de factores de transcripción. Factores de transcripción activadores y factores de transcripción de tipo represor o inhibidor, ¿no? Entonces, activadores presentes, en este caso, se asocian, son moléculas. Los factores de transcripción son proteínas, repito, que se asocian al DNA y van a permitir la transcripción o inhibir la transcripción. Por ejemplo, en este caso, en el caso 1, los factores de transcripción son activadores y no hay el factor de transcripción de tipo represor o inhibidor. Consecuentemente, hay transcripción. En el caso 2, de los dos factores de transcripción inicialmente indicados, solamente hay uno. Consecuentemente, habrá poca o no habrá transcripción, porque hay solo un activador presente. Y en el caso 3, no están los factores de transcripción de tipo activador, sino está el factor de transcripción de tipo represor o inhibidor. Consecuentemente, tampoco habrá transcripción. Entonces, repito, los factores de transcripción son proteínas que van a actuar sobre el DNA para regular la expresión génica
particularmente en situaciones también de estrés, ya sea activando o reprimiendo la expresión de los genes. Borramos esto. Veamos ahora qué pasa con las respuestas al estrés en los árboles forestales. Acá tenemos un esquema muy detallado de qué manera los árboles van a responder a situaciones estresantes. Hemos indicado que los principales factores estresantes para las plantas son las temperaturas bajas, la salinidad o la sequía, lo cual va a causar un estrés secundario, en este caso osmótico y oxidativo, porque lo macro que se ve es, por ejemplo, marchitez, desecación de las hojas, pero a nivel molecular, ¿qué está pasando? A nivel molecular está ocurriendo un estrés secundario que es oxidativo y osmótico, lo que conlleva a una alteración de la homeostasis osmótica e iónica, un daño de las proteínas estructurales y funcionales y también de las membranas celulares, incluyendo las membranas de los cloroplastos. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos que hay hormosensores, que son esos genes. Todo lo que está con mayúsculas son genes, ¿no? Tenemos HK1, también tenemos nosotros las enzimas que dividen fosfolípidos a nivel de la membrana. Tenemos segundos mensajeros como el calcio, como las ROS, que son segundos mensajeros en situaciones fisiológicas, las quinasas MAP, sensores de calcio. Tenemos quinasas dependientes de calcio y receptores a ácido abscísico, receptores a ABA. Todos ellos van a participar en la percepción, ¿no?, y traducción de la señal, en la percepción y traducción de la señal que provenga del ambiente. Esto conlleva a un control transcripcional, en el cual está lo que hemos mencionado, en el cual va a haber factores de transcripción, que son genes, en este caso, que van a determinar tales o cuales proteínas. Esas proteínas son factores de transcripción, que ya sabemos que pueden promover o inhibir la expresión génica y consecuentemente la formación de otras proteínas. Y ahí tenemos diferentes genes con mayúscula. Esto va a conllevar entonces ¿a qué? A mecanismos de respuesta al estrés, a activación de genes del estrés por acción de los factores de transcripción, ¿no? Entre ellos se tiene la detoxificación por acción de las enzimas superóxido dismutasa, catalasa y peroxidasa, que van a remover radicales libres y especies reactivas de oxígeno. Tenemos la osmoprotección, en la cual van a participar el aminoácido prolina, la glicina betaína y polioles hidrocarbonados. También va a haber funciones de chaperonas moleculares, que son proteínas exotérmicas, es decir, proteínas que van a reparar a otras proteínas cuando estas otras proteínas modifican su estructura terciaria o cuaternaria por incremento en la temperatura ambiental. También habrá transportadores de iones y acuaporinas que van a conllevar al movimiento de iones y agua a través de la célula para adaptarse a la expresión de estrés. Todo esto conlleva a un restablecimiento de la homeostasis celular, a la protección estructural y funcional de las proteínas y membranas celulares. Consecuentemente, eso conllevaría a una tolerancia al estrés, ¿no? Entonces, esto es en general lo que podemos decir para el caso de las especies de árboles forestales. Como ustedes se dan cuenta, hay muchos genes que están participando, muchas enzimas, factores de transcripción, y todo ello debe conllevar a la tolerancia al estrés para que los árboles puedan sobrevivir como especie y continuar su descendencia. Vamos a borrar ahora todo esto y lo indicamos acá. Este gráfico, como he mencionado, también lo tenemos acá, pero acá ahora lo tenemos con su leyenda correspondiente para que ustedes de repente lo puedan ver como a detalle qué significa cada uno de los símbolos, cada uno de los signos que están ahí, ¿no? ¿Qué significa? Ahí está. Acá tenemos
toda la leyenda de los diferentes símbolos que tenemos ahí descritos en este esquema, ¿no? Esto para el caso de respuestas al estrés abiótico en árboles forestales. Repito, donde se considera como principales estresores abióticos, no los únicos, a las temperaturas bajas, a la sequía y a la salinidad. Borramos ahora sí todo esto y vamos a ver ahora nosotros ya entonces detalladamente todos los principales tipos de estrés abiótico en las plantas y correspondientemente los estresores que la causan, ¿cierto? Entonces empezamos con el estrés hídrico. Vamos a hablar del estrés hídrico. Bueno, ponemos acá entonces ahí está, estrés hídrico. Estrés hídrico. ¿Qué tenemos? Bueno, las pérdidas debidas a la sequía son mayores que las debidas a cualquier otro estrés. La sequía es un fenómeno de ocurrencia mundial y en la mayoría de los casos no predecible. Sin embargo, ya hemos visto por clases anteriores nosotros de que las coníferas en comparación a las latifoliadas, estas tienen mejor adaptación. Mejor adaptación. ¿A qué? Al estrés hídrico, en comparación a las latifoliadas. ¿Por qué? Porque hemos indicado también, y usted lo ha indicado en su seminario, de que hay una redistribución hidráulica óptima en el caso de las coníferas y deficiente en el caso de las latifoliadas, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto cuando tratamos todo lo que era correspondiente al balance hídrico. Veamos la siguiente gráfica sobre fisiología de las plantas en estrés hídrico. Borramos y ponemos en la siguiente gráfica donde tenemos nosotros acá fisiología de las plantas en estrés hídrico. La pérdida de agua por transpiración es inevitable, pues la planta necesita abrir los estomas para facilitar la absorción de CO2, eso ya lo sabemos. La absorción, cuando es igual a la pérdida de humedad por transpiración, constituye el equilibrio de estos dos procesos, lo que da el estado hídrico de la planta. Cuando hay pérdida de agua, conlleva a las siguientes adaptaciones, a lo que es el cierre estomático, disminución del proceso fotosintético y transpiratorio, suspensión de la división celular y reducción del alargamiento, alteración de los procesos hormonales y como consecuencia la reducción del crecimiento. Porque no se olviden que hemos indicado que el principal efecto del estrés en general es que causa inhibición de los procesos que normalmente ocurren en el organismo vivo. Veamos ahora cómo ocurre la conservación del agua. Guardamos. Ponemos entonces, acá está. Conservación del agua. La forma más usual de regular el equilibrio hídrico y mantener la turgencia es reducir la pérdida de agua o almacenarla.
Entre los mecanismos adaptativos al estrés hídrico se tiene entonces el cierre estomático rápido y complejo, cutícula gruesa y altamente impermeable, pérdida de hojas, reducción de la transpiración o almacenamiento de agua en estructuras, principalmente en la raíz. Entonces serían los mecanismos para poder enfrentar el estrés por falta de agua. Ahora, hay algo importante. Si decimos nosotros de que el estrés conlleva básicamente a lo que es inhibición, entonces hay que tomar en cuenta que habrá una biosíntesis, una formación de la hormona inhibidora, que es precisamente el ácido abscísico. Habrá biosíntesis de ABA, ¿no?, como una respuesta al déficit hídrico. Ahora, consecuentemente, también habrá una adaptación en lo que concierne al estado de hidratación de las células, y esto se va a conocer como ajuste osmótico. Volvamos acá y vamos a hablar sobre el ajuste osmótico. Acá está, a ver, ajuste osmótico. Tenemos acá lo siguiente, entonces. El ajuste osmótico es causado por una acumulación activa de solutos. Esto va a posibilitar el mantenimiento en condiciones de sequía, de la turgencia celular y de los procesos que dependen de la misma, tales como expansión y crecimiento celular, apertura estomática, fotosíntesis, entre otras. Un retraso del elemento foliar y mantiene el crecimiento de la raíz para buscar agua y nutrientes. El ajuste se presenta en plantas sometidas a un estrés lento, progresivo, no un estrés brusco o inmediato. Acá vamos a tomar en cuenta la siguiente observación. A ver, miren ustedes acá. Volvamos esto. Y vamos a poder entender nosotros con la siguiente observación. Acá está. Ya. Acá tenemos nosotros una planta, caso 1, caso 2. Estoy colocando de manera muy aumentada la estructura radical, la arquitectura radical, para ser más precisos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay alto contenido de agua, ¿cierto?, la planta va a absorber, digamos, lo necesario, no va a requerir absorber más agua del suelo, porque hay mucha disponibilidad de agua en ese momento, en el caso 1. Entonces, un carbohidrato de reserva va a formarse y va a ser, en este caso, el almidón. En el caso 2, hay poca disponibilidad de agua. Por tanto, está próxima o empezando un estrés hídrico la planta. Consecuentemente, lo que se requiere acá es absorber la mayor cantidad de agua disponible, por muy poca que sea. ¿Y qué va a pasar? En ese momento el almidón va a ser hidrolizado a glucosa o inclusive a sacarosa. Cuando el almidón es hidrolizado, acá lo estamos colocando las moléculas, está hidrolizado, esto va a aumentar la cantidad de solutos disponibles en la raíz. Consecuentemente, esto va a favorecer el ingreso de agua. Entonces, acá miren, ustedes, estoy colocando 3
4 flechas que indican que estén dando más agua, que acá en el caso 1, que estoy colocando solamente 2 flechas que está ingresando en el caso 2. ¿Qué ha pasado en el caso 1? Repito, en el caso 1 hay buena disponibilidad de agua, por tanto la planta necesita absorber lo necesario, no mayor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque hay buena cantidad de agua en el suelo, repito. Entonces el glúcido almidón se encuentra en ese estado que es poco hidrofílico. Sin embargo, en el caso 2, cuando hay baja disponibilidad de agua en el suelo, la planta requiere absorber la mayor cantidad de agua. Para eso hidroliza el almidón en glucosa o sacarosa para poder absorber más agua, precisamente por ser un medio más hipertónico en relación al suelo. Entonces, esa es una adaptación en cuanto al uso de solutos. Sobre solutos, entonces veremos qué solutos participan precisamente para poder esquivar o adaptarse al déficit hídrico por parte de las plantas. Borramos esto y ponemos la siguiente imagen. Veamos acá el soluto, ¿ven? Acá está. Tenemos nosotros solutos que participan precisamente para poder adaptarse al déficit hídrico. Tenemos iones inorgánicos como el potasio y el cloruro, solutos orgánicos cargados eléctricamente que se acumulan en las vacuolas, moléculas orgánicas sin carga específica denominadas solutos compatibles, como la prolina y la betaína que se acumulan en el citoplasma. Azúcares reductores, acá hemos puesto, hablamos, ¿se acuerdan de qué? De la sacarosa y el pinitol. Todos ellos que van a permitir de que aumente la concentración en la planta, en la raíz, particularmente con relación al entorno. Consecuentemente va a ingresar más agua por ósmosis. Ahora hablaremos un poquito más sobre lo que es este compuesto, que es muy importante, que es la prolina. La prolina en realidad es un aminoácido. Entonces vamos a colocar qué función cumple la prolina junto con otros para poder esquivar o adaptarse al estrés hídrico por parte de las plantas. Borramos esto y ponemos acá nosotros la prolina. Bueno, la prolina en primer lugar es un aminoácido. Cuando las plantas son expuestas a condiciones estresantes, estas plantas acumulan una serie de metabolitos, particularmente aminoácidos. Los aminoácidos han sido tradicionalmente considerados como precursores y constituyentes de las proteínas y juegan un rol importante en el metabolismo y desarrollo de las plantas. Una gran cantidad de datos sugiere una correlación positiva entre la acumulación de prolina y el estrés en las plantas. La prolina es un aminoácido que juega un rol beneficioso en la planta expuesta a varias condiciones de estrés. Además de actuar la prolina como un osmolito, es decir, un soluto que regula la ósmosis, la prolina tiene 3 roles principales aparte de este. ¿Cuáles son? Es un quelante de metales. Es un quelante de metales. ¿Qué más? Es una molécula del sistema antioxidante. Y tercero, es una molécula de señalización celular.
molécula entonces repito, la prolina regula el equilibrio osmótico en las células manteniendo la turgencia, por lo que se denomina consecuentemente un osmolito. Es un agente que liga metales, principalmente metales pesados, entonces tiene efecto quelante. Es una molécula que participa en el sistema antioxidante para remover las especies reactivas de oxígeno y evitar así el daño oxidativo en la planta por situaciones de estrés. Y además es una molécula de señalización celular. Entonces, esto es lo que podemos comentar con respecto a la prolina. Veamos lo siguiente. Borramos esto. Tenemos acá, se lo conoce con dos nombres, con el nombre de estrés osmótico estrés osmótico, o también con el nombre de déficit hídrico. Estrés osmótico o déficit hídrico. Habrá ajustes con solutos compatibles acumulados en el citoplasma o en el citosol. Y estos solutos compatibles acumulados en el citosol o citoplasma van a permitir retener o absorber más agua y así mantener la turgencia celular frente a situaciones de baja disponibilidad de agua. Tenemos acá entonces estas moléculas que son denominadas también osmolitos. Tenemos estas moléculas acá entonces, ajustes con solutos compatibles acumulados en el citosol. Tenemos acá a compuestos de amonio cuaternario, donde está precisamente la prolina betaína, la glicina betaína, si van cambiando el N por 1 o por 2, es decir, el grupo CH2 está único o está duplicado, será glicina betaína o alanina betaína. También tenemos a la prolina en sí misma, ya hemos indicado las funciones de la prolina en sí misma, y también tenemos al manitol o al pinitol, que son alcoholes polihídricos que, repito, tienen gran capacidad de poder jalar o hacer que la planta absorba más agua en condiciones de estrés hídrico. Consecuentemente, regulan la presión osmótica o el estado de turgencia dentro de las células, y así se van a adaptar a situaciones de estrés. Si lo vemos nosotros acá en el siguiente gráfico, vamos a entenderlo mejor todavía. Acá está. Veamos el siguiente gráfico. Acá está. Como mencionábamos nosotros, acá hay un ajuste osmótico en el cual podemos notar nosotros de que hay más cantidad de solutos en el citoplasma, lo que va a permitir de que entre más agua y se pueda mantener la turgencia celular. Esto sería en el caso 1. Y en el caso 2, si ustedes ven, tenemos en el citoplasma menor cantidad de solutos, consecuentemente va a entrar menos agua a la planta va a perder su turgencia y consecuentemente puede conllevar a la muerte. Acá no ha ocurrido entonces un ajuste osmótico. Y el ajuste osmótico entonces tiene que ver mucho en situaciones de estrés con la presencia, con la formación de estas moléculas llamadas osmolitos. Borramos ahora lo siguiente,
Borramos esto y tenemos acá lo siguiente. ¿A qué conlleva la falta de agua? La falta de agua va a conllevar a el cierre de los estomas, ¿no? A una fotosíntesis disminuida, porque se requiere agua. Acuérdense que la primera etapa de la fotosíntesis es la ruptura de la molécula de agua. Y si no hay agua suficiente, no va a haber buena o suficiente fotosíntesis. También disminuir la transpiración, consecuentemente disminuir la materia seca, disminuir el alargamiento celular hasta en un 28%, disminuye el índice de área foliar y consecuentemente también disminuye el rendimiento. Estas serían las consecuencias de la falta de agua. Pero también indicamos nosotros que el estrés no solamente es deficiencia de algo en el ambiente, sino también el exceso de algo, o en este caso agua, en el ambiente. ¿Qué pasaría si hay exceso de agua en el ambiente para lo que la planta necesita? Lo que ocurre cuando hay inundaciones o anegamiento. Veamos entonces en ese caso. Borramos. Tenemos acá lo siguiente. Cuando, por el contrario, no es falta de agua lo que experimenta la planta, sino cuando es exceso de agua, ya sea por inundaciones o también denominado en este caso esa condición anegamiento, va a haber menos disponibilidad de oxígeno para las raíces, lo que va a conllevar a dos condiciones: hipoxia y anoxia. La hipoxia es una situación que la planta, o en este caso el ser vivo, experimenta cuando tiene baja disponibilidad de oxígeno para sus funciones metabólicas. Y anoxia es cuando no hay oxígeno disponible. Entonces, en la anoxia no hay oxígeno para el ser vivo, no hay oxígeno para la planta. Y en la hipoxia sí hay oxígeno, pero en cantidades mínimas que no son suficientes para sus procesos fisiológicos normales. Entonces, en situaciones de hipoxia se va a producir la estimulación de la hormona inhibidora denominada el etileno, que va a inhibir muchos procesos, entre ellos el crecimiento y la división celular. En situaciones de anoxia va a haber una interrupción de la respiración aeróbica y consecuentemente de la síntesis de ATP mitocondrial, porque no nos olvidemos que las mitocondrias requieren oxígeno para llevar a cabo la respiración celular y consecuentemente para formar ATP. Si no hay oxígeno, no habrá respiración aeróbica y tampoco habrá formación de ATP, lo que conllevaría eventualmente a la muerte de la planta. Veamos ahora lo que es estrés por temperaturas. Volvamos. Ponemos la siguiente imagen. Acá tenemos estrés por temperatura. Tanto las altas temperaturas como las bajas temperaturas desestabilizan las membranas celulares y conducen a alteración en las funciones. Las plantas de lugares con temperaturas muy bajas presentan proteínas anticongelante, antifreeze, que limitan el crecimiento de cristales de hielo. ¿Por qué? Porque los cristales de hielo sabemos que van a cortar o van a destruir o van a deteriorar las membranas celulares. Además, hay azúcares polisacáridos y solutos osmoprotectores que tienen la función de protección contra las bajas temperaturas. Tenemos acá el siguiente ejemplo para poderlo entender mejor. Acá tenemos nosotros un recipiente con agua. Y acá tenemos un recipiente también con agua. Entonces, si acá hay agua pura, en el caso 1, caso 2, si acá en el caso 1 tenemos agua pura, esta agua va a congelar a 0 grados centígrados. Y acá tenemos agua con cualquier soluto, con muchos solutos. Puede ser, como se nos dice acá, azúcares polisacáridos, solutos hemoprotectores, todo. Esta solución, que es ahora el caso 2, a diferencia del caso 1, que solamente está el solvente,
Va a congelar, por ejemplo, lo voy a poner acá a menos 20 grados centígrados. A menos 20 grados centígrados recién se va a hacer hielo, recién se va a congelar. Por encima de 20 grados centígrados, o sea, menos 12, menos 8, menos 5, 0 grados inclusive de repente, esta solución va a mantenerse líquida. ¿Por qué? Porque los solutos disueltos en el caso 2, en la solución del caso 2, van a hacer de que el punto de congelación no sea 0 grados, sino esté por debajo de 0 grados centígrados. Lo que en el caso de las plantas va a conllevar así a una adaptación a temperaturas bajas. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, otro caso. Borramos esto. Acá tenemos temperaturas de muerte térmica para plantas. ¿Qué tenemos nosotros acá? Tenemos acá de que acá estamos viendo ahora temperaturas altas, a diferencia de lo que vimos anteriormente, que eran temperaturas bajas. Con temperaturas altas, algunas plantas van a resistir más que otras una exposición a temperaturas que pueden conllevar a la muerte. Por ejemplo, en este caso tenemos a nicotina rústica, que es el tabaco silvestre, ¿no? La temperatura que conlleva la muerte es entre 49 a 51 grados centígrados cuando la planta se expone por 10 minutos. Sin embargo, en esta suculenta, que es Sempervivum arachnoideum, la temperatura que lo va a eliminar va a ser de 57 a 61 grados centígrados, es decir, resiste más la temperatura. En las semillas y en los brotes de pino, en las plántulas de pino, la temperatura que causa la muerte va a estar entre 54 y 55 grados de temperatura cuando se expone por 5 minutos. ¿Qué significa esto? Que por debajo de 54 grados de temperatura todavía la planta está viva. En el caso de, por ejemplo, acá tenemos nosotros las semillas de alfalfa. Van a soportar la temperatura de hasta menos de 120 grados. ¿Por qué? Porque a los 120 grados, cuando son expuestas por 30 minutos, sencillamente van a morir las semillas. En el polen del pino rojo, van a soportar hasta 70 grados de temperatura, porque justo en 70 grados para adelante, expuestos por 1 hora o más, ya van a morir. Entonces, ¿qué tenemos acá que rescatar de este cuadro? De que hay muchas plantas que tienen mecanismos para poder enfrentar temperaturas altas. Y ese mecanismo que lo hemos mencionado cuando hablamos del gráfico de las adaptaciones al estrés en plantas, en árboles forestales, son las HSP. ¿Qué son las HSP? Acá lo voy a colocar. Heat, shock, protein. Son denominadas las proteínas de shock térmico. Estas HSP o proteínas de shock térmico son proteínas que van a reparar o van a regenerar aquellas proteínas de la planta que sean denaturalizado por acción de temperaturas altas, es decir, van a reparar la estructura terciaria o cuaternaria de las proteínas, de otras proteínas en las plantas que se han visto alteradas por temperaturas altas. Entonces, es un mecanismo adaptativo de las plantas a las temperaturas altas. Veamos acá otro ejemplo. Borramos. Tenemos la siguiente imagen. Que tenemos acá, miren ustedes acá, en el caso de temperaturas muy bajas, el congelamiento puede conducir a la formación de cristales de hielo que decíamos que pueden romper las membranas celulares.
El congelamiento puede conducir a la formación de cristales de hielo dentro de la célula, es decir, destrucción del simplasto o el apoplasto, deshidratación celular. Daño por frío. La formación de hielo, agua pura sin solutos disueltos en las paredes celulares resulta en deshidratación de la célula. Las consecuencias son similares al daño por estrés hídrico, ya que el agua sale desde la célula hacia el apoplasto, donde ahora los solutos se encuentran más concentrados. Miren ustedes acá qué ha pasado. Tenemos en el caso 1, la condición 1, mejor dicho, la condición 1 y la condición 2. En la condición 1, ¿qué ha pasado? Está la pared celular, la vacuola, ¿no? El agua en la vacuola, y con la temperatura que conlleva la congelación, ¿no? Se produce destrucción del simplasto y el apoplasto. El agua sale ¿a dónde? A las paredes celulares. Hay formación de hielo en la pared celular, se reduce el volumen de la vacuola y consecuentemente también disminuye la turgencia de las células por deshidratación, lo que conllevaría a la muerte de la célula. Veamos ahora el siguiente gráfico. Otro mecanismo para adaptarse a temperaturas bajas es el siguiente. Acá está. Vamos a borrar primero todo. Borramos todo para que, y ahora sí, ponemos la siguiente imagen. Otro mecanismo para poder adaptarse a temperaturas muy bajas está en la composición de los ácidos grasos, principalmente a nivel de las membranas celulares. Tenemos acá la composición de esos grasos de las mitocondrias aisladas de especies sensibles y resistentes a las temperaturas bajas. Miren ustedes, en especies resistentes a las temperaturas bajas, acá están especies resistentes, tenemos el contenido de ácidos grasos de tipo linoleico y palmítico, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, 26, 44.6, ¿no? Cómo va cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar de todo esto? De que las especies resistentes tienen una mayor relación de ácidos grasos insaturados con respecto a los ácidos grasos saturados. Por el contrario, las plantas adaptadas al calor presentan mayor cantidad de ácidos grasos saturados. Ahora, unos ácidos grasos. ¿Qué significa PUFA? PUFA son ácidos grasos poliinsaturados. Las plantas tolerantes a temperaturas bajas tienen, como su nombre lo dice acá, tienen una mayor relación o una mayor proporción de ácidos grasos insaturados como los PUFA con respecto a los ácidos grasos saturados. Los PUFA están principalmente en todas las membranas celulares y particularmente son muy importantes a nivel de los cloroplastos porque van a permitir que estos puedan continuar realizando la fotosíntesis. Si no hubiera o si se degradaran estos ácidos grasos poliinsaturados por factores ambientales de tipo abiótico, también se va a ver disminuida la capacidad fotosintética de la planta. Veamos ahora otro tipo de estrés abiótico. Borramos y ponemos el siguiente. Acá está. Es el estrés por salinidad. El estrés por salinidad va a producir daño por acumulación de iones tóxicos, deshidratación celular y reducción en el potencial hídrico.
Principalmente, ¿qué iones tóxicos? Principalmente lo que son metales pesados. ¿Y por qué metales pesados? Porque muchos de esos metales pesados compiten con los nutrientes por el mismo transportador para entrar a la planta. Por ejemplo, tenemos acá el calcio, el zinc, el magnesio. Tenemos acá el níquel, tenemos el cobre, tenemos por ejemplo el manganeso. Estos elementos pesados pueden competir por el mismo transportador con relación a estos nutrientes que tenemos acá. Y si el suelo es muy salino, puede haber mayor concentración de estos metales pesados. Consecuentemente van a entrar más de estos metales pesados que de los nutrientes, lo que va a afectar, como se lo dice acá, va a causar una reducción en el potencial hídrico de la planta, una mayor deshidratación celular, ¿no? Y una acumulación de iones tóxicos que van a actuar inhibición o inactivación enzimática. Veamos el siguiente gráfico. Acá está. Este gráfico. Está este gráfico, un ratito. Bueno, no tenemos el gráfico, pero solamente para mencionar acá que tenemos nosotros que hay plantas que se han adaptado hay plantas que se han adaptado entonces a ambientes salinos. Esas plantas que se han adaptado a ambientes salinos son denominadas halofitas. Las halofitas son plantas adaptadas a ambiente salino. Y consecuentemente serán mecanismos antioxidantes. Acá tienen entonces la adaptación. ¿En qué consiste esa adaptación? En mecanismos enzimáticos antioxidantes. Tendrán estas plantas que están claramente, muchas de ellas son plantas acuáticas, van a ser exitosas o van a tener capacidad de adaptarse en ambientes salinos porque tienen mecanismos enzimáticos antioxidantes para poder resistir las elevadas concentraciones de solutos en el recurso hídrico del cual dispone. Veamos ahora nosotros lo siguiente, borramos esto. Veamos la siguiente imagen. Tenemos acá ¿qué son los osmoprotectores? Son compuestos protectores de las membranas celulares que facilitan la retención de agua y están presentes en varios tipos de estrés abiótico, los osmoprotectores. Veamos ahora otro tipo de estrés
que es el estrés por la luz. Borramos. Tenemos entonces el estrés por la luz. Cuando hay exceso de radiación solar, se produce fotoinhibición por formación en exceso de especies reactivas de oxígeno, de ROS. Esto llevaría a afectar la fotosíntesis. El estrés por luz también puede ser consecuencia del cierre estomático en condiciones de irradiancia adecuada. No nos olvidemos también de que muchas plantas, por ejemplo acá en la Amazonía, tienen compuestos de tipo carotenoides, ¿no?, para absorber el exceso de radiación solar y así atenuar el daño oxidativo a la planta, ¿no? Eso lo tienen. Si ustedes son curiosos, van a darse cuenta que todas las palmeras que son emergentes, como el tijuayo, ¿no?, van a tener carotenoides, precisamente por ese color que tiene el fruto, que van a absorber el exceso de radiación solar que la planta no puede utilizar, pero que le puede causar daño a la misma, ¿no? También habrá otros compuestos, lógicamente, aparte de los carotenoides, que van a tener efecto antioxidante, como son las antocianinas, que están presentes también, por ejemplo, en el guasaí. El guasaí que tenemos acá, que es Euterpa precatoria. En Euterpa precatoria tenemos nosotros carotenoides y tenemos antocianinas. Ambos van a servir para atenuar el exceso de especies reactivas de oxígeno que se producen cuando también la radiación es alta. Veamos acá el siguiente gráfico en cuanto a la disposición de los cloroplastos con relación a la intensidad de la radiación solar. ¿Qué tenemos en el caso A? En el caso A, la radiación solar, es decir, el flujo, la densidad del flujo de protones es la que la planta requiere. Por tanto, esto sería el estado, acá vamos a colocarlo, por ejemplo acá sería esto, sería el estado fisiológico. Cuando la radiación solar, en este caso, la densidad del flujo de fotones está de acuerdo a lo que la planta necesita, la disposición de los cloroplastos va a ser homogénea en todo el citoplasma. Lo que ocurre en el caso 1. En el caso 2, la densidad del flujo de protones, ¿no?, es, que tenemos acá, en el caso 2, los cloroplastos se disponen en forma perpendicular a la luz incidente para aprovechar mejor la radiación. ¿Por qué? Porque hay poca radiación solar. Cuando hay poca radiación solar o la densidad del flujo de fotones es mínima, los cloroplastos se disponen de manera perpendicular a la radiación solar para maximizar la absorción de energía solar. En el caso 3 es lo contrario. En el caso 3 hay un exceso de densidad del flujo de fotones. Por tanto, la planta tiene que defenderse o protegerse de absorber demasiada energía solar. ¿Y qué pasa ahí? Los cloroplastos se disponen en forma paralela a el flujo de fotones. ¿Para qué? Para poder absorber menos o evitar que haya daño a las membranas celulares por la generación de especies reactivas de oxígeno. Bien, borramos esto y veamos, tenemos una última gráfica. Tenemos una última gráfica por acá. A ver. Entonces, para terminar, señalamos nosotros de que los factores abióticos van a ser calor, salinidad, frío, contenido de metales que se encuentren, por ejemplo, en el suelo, la sequía. Todos son
estresores bióticos. La planta va a actuar percibiendo esas señales del ambiente, va a haber una traducción de señal y se van a producir factores de transcripción que repetimos, que son proteínas que interactúan con el DNA y que pueden ya sea activar a proteínas receptoras o reprimir a proteínas superfluas. Todo esto va a conllevar a la tolerancia al estrés abiótico. Entonces acá son importantes los factores de transcripción que repito, son proteínas que regulan la expresión génica como respuesta a situaciones de estrés en las plantas. Con eso estamos terminando entonces el día de hoy.